Buenos días, doctor. Ada, buenos días. Ada, hoy día tenemos la parte de fibrilación auricular, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien, jóvenes, a todos, Anthony, José, Cecilia, Ricardo, Keika, Darío, todos atentos porque tenemos que, vamos a participar en la charla, porque fibrilación auricular es uno de los temas más importantes de cardiología, así es que por favor, quiero la participación de todos ustedes. Ya, Ada, te escuchamos. Buenos días, doctor Marco Lazo. Buenos días, compañeros. Me presento, mi nombre es Ada Vilcahuamán y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de fibrilación auricular, ¿no? Empezando por su definición. ¿De qué se trata? Se trata de una taquiarritmia supraventricular. Es la arritmia sostenida más común en los adultos mayores y pues lo podemos observar en el mapa de la derecha, donde países como Noruega, Finlandia, Estados Unidos, Canadá son los que tienen una mayor prevalencia de esta enfermedad. Sin embargo, nuestro país junto a Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, México también se encuentra con un número alto de casos, ¿no? De 600 a 699 casos por cada 100,000 habitantes, por lo que es un tema de salud importante. Bueno, pero ¿qué podríamos decir de la fibrilación auricular? Esta se trata de una activación auricular descoordinada de forma rápida que lo que va a hacer es generar una contracción auricular ineficaz. En algunos casos está por el sistema de conducción que tenemos en el corazón, puede llegar a afectar también la contracción ventricular. Algunas características electrocardiográficas de la fibrilación auricular es que se encuentran intervalos RR irregularmente irregulares. Esto significa que, digamos, aquí tenemos un intervalo RR, ¿no? Que tiene mayor distancia frente a este intervalo RR y que no se va a repetir por patrones, sino que va a ocurrir de forma desorganizada, como les acabo de mencionar. También hay ausencia de las ondas P. Aquí podemos observar que hay ausencia completa de las ondas P. Esto debido a que recordemos que las ondas P son producto de la despolarización de las aurículas. En este caso, como la despolarización es muy desorganizada, no se llega a formar. Y bueno, la activación auricular irregular que les acabo de mencionar. Aquí tenemos un electrocardiograma con fibrilación auricular, donde se puede ver el ritmo irregularmente irregular a través de los intervalos RR que les digo que tienen diferentes distancias, ¿no? Y que no se repite bajo cierto patrón. También los complejos QRS están estrechos y la ausencia completa de las ondas P. Bueno, los factores de riesgo. Se pueden plantear 4 principales que son la edad, por ejemplo, en aquellos pacientes que sobrepasan los 60 años, pasa, digamos, de 1%, que es en pacientes menores de 60 años, hasta 10% de probabilidad de tener fibrilación auricular cuando ya sobrepasa los 60 años. Respecto a la etnicidad, los caucásicos tienen mayor predisposición a diferencia de los descendientes afroamericanos. También el sexo masculino y algunos factores genéticos. También está asociado con enfermedades cardíacas subyacentes como enfermedad vascular, enfermedad de la arteria coronaria, falla cardíaca, hipertensión, diabetes o prediabetes, y también a ciertas condiciones, ¿no? Como obesidad, también sedentarismo, hábitos nocivos como fumar o consumir alcohol en exceso, también un índice, o bueno, un perfil lipídico alto, o algunas actividades como el EPOC o enfermedades inflamatorias, ¿no? Bueno, respecto a los criterios diagnósticos, la fibrilación auricular necesita de un ECG para confirmar una fibrilación auricular clínica. Y bueno, el ECG puede ser el estándar, el de 12 derivaciones que les presenté aquí,
o puede ser solo de una derivación, pero por un tiempo mayor a 30 segundos, donde nos permite observar el patrón de fibrilación auricular, ¿no? Que es que haya ondas, intervalos RR irregulares y que no hayan las ondas P. Vamos con la presentación clínica. La mayoría, de un 50 a un 87%, son asintomáticos. Y en aquellos que son sintomáticos tenemos estos síntomas clásicos, ¿no? Como las palpitaciones, la disnea, la fatiga, también puede haber dolor o opresión a nivel del pecho, ya no puede realizar ejercicios como antes, hay mareo, síncope, trastornos del sueño. Y bueno, podemos subclasificar en los hemodinámicamente inestables que van a tener síntomas mucho más graves como síncope, hipotensión sintomática, falla cardíaca aguda, isquemia miocárdica y el shock cardiogénico. Y aquellos hemodinámicamente estables que van a tener estos síntomas clásicos. Actualmente, la guía de la Sociedad de Cardiología presenta que se puede hacer un screening de la fibrilación auricular. Esto a través de nuevos instrumentos que provienen de la inteligencia actual, ¿no? Que puede ser a través de smartphones o también de relojes, que nos permitan monitorizar la frecuencia cardíaca o el ritmo, ¿no? Ya. Respecto a la fisiopatología, no se sabe exactamente cuáles son las causas que generan una fibrilación auricular. Sin embargo, lo que sí sabemos es que se da una actividad eléctrica de focos automáticos que generalmente se dan cercanos a- al final de las venas pulmonares, ¿no? O también cuando hay tejido auricular fibrótico. Esto hace que la activación eléctrica hace que haya una excitación de las aurículas y que pues manden diferentes impulsos nerviosos para diferentes partes. ¿Cómo es que va a continuar? Se continúa la fibrilación auricular cuando hay un fenómeno de reentrada, es decir, cuando el tejido cardíaco se vuelve a reexcitar y pues genera un círculo vicioso, ¿no? Y también cuando existen otras descargas ectópicas que generan muchos más, ¿cómo decirlo? Descargas, ¿no? Eléctricas, una actividad eléctrica normal de focos ectópicos. El fenómeno de reentrada se agrava más cuando las aurículas están dilatadas o cuando hay miocardio dañado. Después de que la fibrilación auricular continúe por un periodo más largo, existe la remodelación auricular, que puede ser tanto a nivel eléctrico por alteración de los sistemas de conducción y también a nivel estructural, cuando hay presencia ya de fibrosis o también dilatación de las aurículas. Esto genera un círculo vicioso, porque vuelve a haber una actividad eléctrica normal por la fibrosis, por la dilatación, hay un fenómeno de reentrada, y es por ello que la fibrilación auricular es bastante recurrente. Pasamos con el CC to ABC, que nos plantea la guía para ir desde el diagnóstico hasta el manejo, ¿no? La primera C viene de confirmar la fibrilación auricular. Y como les iba diciendo, esto se da gracias al ECG de 12 derivaciones o en tal caso de una sola derivación por más de 30 segundos donde podamos ver el patrón de fibrilación. La segunda C viene de confirmar la fibrilación auricular. Esto se hace a través del esquema de las 4 S. En inglés, obviamente, será stroke risk o riesgo de stroke, la severidad de los síntomas, la severidad de la fibrilación, la severidad de la carga de la fibrilación auricular y también la severidad del sustrato. A ver, aquí está. En español son estos, ¿no? Riesgo de stroke o de ictus, gravedad de los síntomas, carga de la fibrilación auricular y la gravedad del sustrato. Respecto al primero, que es el riesgo de stroke, nos permite primero saber que si el paciente va a tener un riesgo alto de desarrollar accidente cerebrovascular. Y esto lo podemos determinar a través del score de CHADS-VASc.
también por sus siglas en inglés, ¿no? La C significa falla cardíaca congestiva, la H de hipertensión, la A de la edad mayor o igual a 75 años, la D de diabetes mellitus, la S de stroke, la V de enfermedad vascular, la A de la edad de 65 a 74 años y la S del sexo, ¿no? En caso de ser mujer, ya de por sí va a presentar un score de 1. Y bueno, dependiendo cuántos criterios cumpla el paciente, se puede determinar cuál va a ser su riesgo para desarrollar un stroke. Por ejemplo, en aquellos que tienen una puntuación de 0, el riesgo de fibrilación auricular, por ejemplo, ha tenido fibrilación auricular de una duración de 6 minutos hasta máximo 23,5 horas. Entonces, su riesgo va a ser de 0,52%. En cambio, en este mismo tiempo, si es que tiene un score más de 5, su probabilidad aumenta hasta 2,21% de desarrollar stroke, ¿no? Entonces, esta escala se usa para determinar el riesgo de accidente cerebrovascular. Después está la segunda S, ¿no? La gravedad de los síntomas. Esto podemos determinar si es que el paciente tiene síntomas leves, moderados, graves o discapacitantes. Esto se hace a través de la escala de síntomas del ERA. Por ejemplo, si el paciente no tiene ningún síntoma, está en la escala 1. Si tiene leve, que significa que puede hacer su actividad normal de forma común y no está afectada por los síntomas de la fibrilación auricular, se determina que tiene síntomas leves. Si tiene síntomas moderados, hace su actividad normal, pero el paciente siente que los síntomas de la fibrilación son un problema para él. ¿Cuándo son graves? Cuando realiza su actividad normal, pero está afectado por los síntomas de fibrilación auricular que ya les mencioné, ¿no? Y en los discapacitantes, el paciente no puede hacer ninguna actividad diaria normal. Pasemos con la siguiente S, que es la carga de fibrilación auricular. A veces la fibrilación auricular puede limitarse espontáneamente, pero en algunos casos esta puede tiene episodios más largos, ¿no? Y para ello tenemos este patrón de fibrilación auricular. Está la fibrilación auricular paroxística, que se revierte espontáneamente o con intervención, pero se da durante los primeros 7 días. A los 7 días ya desaparece. Está la fibrilación auricular persistente, que se mantiene por más de 7 días. Y tenemos incluidos episodios que terminan con cardioversión farmacológica o eléctrica, tras más de 7 días. También está el persistente de larga duración, cuando el paciente continúa con la fibrilación auricular más de un año. Y la fibrilación auricular permanente, cuando el médico y el paciente asumen que deben tomar otras formas para restaurar el ritmo sinusal, ¿no? Ya que el paciente va a tener de forma permanente esta fibrilación auricular. Ahora pasemos con esto, que es tu ABC. El primero es la anticoagulación. ABC, A de anticoagulación. Y aquí podemos seguir 3 pasos para elegir a los pacientes que pueden recibir anticoagulación oral, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una válvula mecánica o estenosis mitral, se les puede dar los AVK, que son los antagonistas de la vitamina K. Aquí tenemos a la warfarina. Si en cambio el paciente no tiene válvula ni estenosis, se tiene que identificar si son pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo para recibir tratamiento de anticoagulación. Y esto lo hacemos a través del CHA2DS2-VASc que les mencioné ya. Y aquí, dependiendo de la puntuación, vamos a optar por 2 caminos.
Si en caso de ser hombre ha obtenido un puntaje de 0 o en caso de ser mujer ha obtenido un puntaje de 1, que recordemos que por ser mujer ya obtiene 1, eh, no se necesita el tratamiento antitrombótico, ya que hay bajo riesgo de que haya desarrollado algún trombo que vaya a producir ACV, ¿no? Si en cambio el paciente tiene un puntaje mayor, en caso del hombre, un puntaje igual a 1 y en caso de mujer un puntaje igual a 2, es decir, que tenga otro factor de riesgo asociado, tenemos que considerar darle el anticoagulante oral, ¿no? Pero solo considerarlo, esto depende del médico. En cambio, si el puntaje es mayor de 2 en caso del hombre y mayor de 3 en caso de mujer, se recomienda fuertemente darle anticoagulantes orales. Y estos anticoagulantes orales pueden ser los nuevos anticoagulantes orales que incluye el apixaban, dabigatran, endoxaban, rivaroxaban. O también si es que el paciente va mejor con la warfarina, se continúa con warfarina. Algo importante a considerar que presenta la guía es que siempre debemos evaluar la escala Hasbled, que es la escala que nos permite saber el riesgo de hemorragia, porque como el paciente está utilizando anticoagulantes, pues tiene riesgo de hemorragia, ¿no? En caso de que al utilizar esta escala Hasbled, que aquí tenemos los criterios, y que tenga una puntuación mayor o igual a 3, es importante vigilar y hacer un seguimiento al paciente. Y también podemos modificar algunos factores. Por ejemplo, si el paciente consume drogas o tiene alto consumo de alcohol, pues entonces podríamos modificar este factor y reducir su puntaje, ¿no? Entonces, pero a pesar de que tenga un puntaje alto, o sea, más de 3, mayor o igual a 3, no nos contraindica utilizar los anticoagulantes. Bueno, pero sí existen algunas contraindicaciones absolutas para el uso de anticoagulantes. Por ejemplo, que tenga una hemorragia grave activa, que tenga comorbilidades como trombocitopenia, menos de 50 plaquetas por litro, o una anemia grave no explicada, o que también tenga un evento hemorrágico que haya sido reciente y de alto riesgo, como una hemorragia intracraneal. Ya. ¿Cómo hacemos mejor control de los síntomas? Que sería el siguiente punto, ¿no? La B, Better Symptom Control, un mejor control de síntomas. Lo que se busca aquí es mantener, como es una taquicardia, lo que buscamos es disminuir la frecuencia cardíaca y mantenerla en un ritmo sinusal para poder disminuir también los episodios de fibrilación auricular. Lo que se busca en primera instancia es una frecuencia cardíaca menor a 110 latidos por minuto, pero en caso de que haya ya alteraciones morfológicas o que tenga problemas, es mejor reducirla hasta menos de 80 latidos por minuto. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de los beta bloqueadores o también de los bloqueadores de canal de calcio. Los beta bloqueadores se usan, por ejemplo, en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, hipertensión. Y algunos beta bloqueadores son el metoprolol, bisoprolol, atenolol. En cambio, los bloqueadores de canal de calcio se usan cuando el paciente tiene asociado asma, EPOC, falla cardíaca con fracción de eyección conservada y hipertensión también en hipertensión. Y los ejemplos de estos medicamentos son el Ditiazem, el Verapamil. Esta sería la primera línea de tratamiento. Sin embargo, cuando no se consigue, pasamos con la segunda línea, ¿no? A los que se puede agregar los glucósidos digitálicos como la digoxina o la digitoxina. En caso de que el paciente tenga fracción de eyección reducida, además del beta bloqueador del glucósido digitálico, se puede agregar amiodarona. En cambio, bueno, esa sería la segunda línea, ¿no?
Y como tercera línea sería agregar amiodarona en todos los casos que se presentan. Si aún así el tratamiento no funciona, se pueden hacer terapias de resincronización cardíaca o también ablación del nódulo auriculoventricular. Y bueno, pasemos con la cardioversión para fibrilación auricular. Cuando el paciente está hemodinámicamente estable, es decir, es una fibrilación auricular aguda, lo que se busca es una cardioversión eléctrica de emergencia. Esta cardioversión puede ser eléctrica o farmacológica. La eléctrica a través del desfibrilador o la farmacológica a través de algunos medicamentos que les voy a mencionar aquí. En cambio, si el paciente es hemodinámicamente estable, tenemos que evaluar el uso de anticoagulantes, porque recordemos que si recuperamos su ritmo sinusal, es posible que algún trombo se haya formado, ¿no? Se haya formado. Generalmente se forma en en la orejuela de la aurícula izquierda. Entonces, este trombo puede desprenderse y puede generar un accidente cerebrovascular. Es por ello importante primero evaluar el uso de anticoagulantes para poder eliminar este trombo, ¿no? Si en caso el paciente pueda recibir los anticoagulantes orales, se procede con la cardioversión inmediata o diferida. En cambio, cuando el paciente no ha recibido, me estoy confundiendo, disculpe, si el paciente no ha recibido anticoagulantes, se tiene que evaluar el inicio rápido de los anticoagulantes orales. Esto puede ser los nuevos o también la warfarina o también la heparina, ¿no? Y después de iniciar cuanto antes estos anticoagulantes, se tiene que evaluar la duración del episodio de la fibrilación auricular, porque dependiendo a ello nos vamos a tener diferentes conductas. Por ejemplo, si el episodio de fibrilación auricular ha durado menos de 12 horas, lo que se hace es una cardioversión temprana, de forma eléctrica o farmacológica. En cambio, si la fibrilación auricular ha durado de 12 hasta 48 horas, tenemos que esperar para la cardioversión tardía. Esto nos quiere decir que tenemos que darle tratamiento con anticoagulantes para luego evaluar si es que damos cardioversión, ¿no? En caso de que la fibrilación auricular tenga un tiempo mayor a 48 horas o se desconozca, tenemos que primero darle tratamiento al menos 3 semanas de anticoagulantes y también si en caso se pudiera, se puede hacer una ecocardiografía transesofágica para evaluar si es que hay algún trombo. Si es que no hay trombo, se usa la cardioversión eléctrica o farmacológica, ¿no? Y bueno, esto sería, primero evaluar por 3 semanas el tratamiento anticoagulante y después optar por la cardioversión. O si es que se puede hacer una ecocardiografía transesofágica y ver que no hay trombo, ya se inicia la cardioversión eléctrica. Después vamos a decidir si es que continuamos, después de la cardioversión, decidimos si es que continuamos con los anticoagulantes. Puede ser en un corto plazo, que son de 4 semanas, si es que el CHA2DS2-VASc tiene una puntuación igual a 0 o menor a 1, igual a 0 o 1, ¿no? En cambio, si damos a largo plazo, va a depender de que el CHA2DS2-VASc tenga una puntuación mayor a 1 o mayor a 2, en caso de mujeres. Bueno, y como tercer punto, ya para finalizar, tenemos la C de Comorbidities Cardiovascular Risk Factor Management, que más que nada se centra a los cambios en el estilo de vida del paciente. Si es obeso, tiene que bajar de peso, tiene que hacer ejercicio regular, disminuir en los hábitos de consumo nocivos, ¿no? Como alcohol, drogas, fumar, entre otros.
Todo esto basado en esta guía del 2020. Y bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Bien, Adam, me pareció muy buena tu exposición y bien dirigida. Yo creo que la idea de hacer una exposición está dirigida a este punto. Muy bien, me parece muy bien. Este, Darío, Darío, Sí, ¿estamos? doctor. Buenos días, doctor. Sí. Darío, buenos días. De lo que ha dicho tu compañera, es muy importante la fibrilación auricular y el riesgo de, como tú has dicho, el riesgo de stroke. Siempre que tengan ustedes un paciente con fibrilación auricular, su cabecita tiene que ir a riesgo de stroke. La pregunta es, ¿qué anticoagulante vas a usar si decides anticoagular, valga la redundancia? ¿Y en función a qué vas a iniciar la anticoagulación? Ya, doctor. Primero que nada tendríamos que observar o ver algunas comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, para que se desarrolle el stroke, algunos factores de riesgo es que tenga alguna, por ejemplo, estenosis mitral, eh, mm, este, bueno, algún antecedente de stroke. Y frente a ello, pues se plantea el uso de anticoagulantes como la warfarina o los anticoagulantes orales. ¿Me estás escuchando, Darío? Te creo que se te fue tu señal. Ah, sí, doctor. Ya, entonces, no, la pregunta era, si yo decido anticoagular, ¿qué anticoagulante voy a usar? Por ejemplo, tú me hablabas de comorbilidades, ya, perfecto. Entonces, digamos, si el paciente tiene una prótesis mitral mecánica, ¿qué usaría? Ya, en ese caso se usa lo que es la warfarina, doctor. Ya, por ejemplo, si fuera un paciente que es hipertenso diabético, nada más, ¿qué usaría? ¿Me estás escuchando, Darío? Sí, sí, doctor. Mientras va pensando Darío, Ada, ¿podrías aclararnos eso? Doctor, bueno, hay una escala, la escala, a ver, déjeme recordar, Same TTR, me parece que es esa escala, que de acuerdo a los factores también, por ejemplo, bueno, es un score, ¿no? Si es sexo femenino, se le aumenta uno, la edad más de 60 uno, la historia médica más de 60, la historia médica más de uno, el tratamiento que está recibiendo más de uno. Y bueno, respecto a esa escala, si es mayor a 2, lo que se hace es utilizar la warfarina. Si en cambio tiene de 0 a 2 en su puntaje, se prefiere utilizar los anticoagulantes orales nuevos. Eh, Eso es lo que sé, doctor. Ya. Mira, Ada, miren chicos, es muy importante. Antes se hablaba de fibrilación auricular y fibrilación auricular valvular y no valvular. Entonces, hoy en día ese concepto también ha cambiado. Y antes le decían valvular a lo que era estenosis mitral moderada y estenosis mitral severa. Entonces, a ver, si yo tengo un paciente que es valvular, por ejemplo, si yo tengo un paciente que es, por ejemplo, portador de una prótesis valvular mitral mecánica, por ejemplo, o aórtica mecánica, tiene fibrilación auricular, a ese paciente lo tienen que anticoagular ya. O sea, para nosotros,
tener fibrilación auricular es 99% anticoagulación, ¿de acuerdo? ¿Con qué van a anticoagular? La siguiente pregunta. ¿Con qué debo anticoagular? ¿Con qué debo anticoagular? Debo anticoagular según la situación. Si tengo estenosis mitral moderada o severa, eso es warfarina. Si tengo prótesis mitral o aórtica mecánica, eso es anticoagulación con warfarina. Ahora, si no estoy en ese escenario, entonces la pregunta es, ¿cuál es mi riesgo de stroke? Entonces ahí tendría que hacer es CHA2-VASc. Entonces la pregunta va para Cecilia. Cecilia, ¿cuáles son los criterios del CHA2-VASc? ¿Qué incluye? Buenos días, doctor. Ya. El CHATS, bueno, incluye la insuficiencia, bueno, CHATS, la C de insuficiencia cardíaca congestiva que nos daba como un punto, hipertensión, DH, la de mayor de 75 años, diabetes, también el S de riesgo de, por ejemplo, stroke o TEP o comorbilidades, la enfermedad vascular y también las variables de la edad de 65 a 70 y también si era sexo femenino o no. Y bueno, estos iban a tener un riesgo, y es un riesgo bajo, iba a ser de 0, si es un riesgo intermedio de 1 a 2 y si es un riesgo alto mayor a 3. Eso recuerdo, doctor. Perdóname, Cecilia, perdóname si no te más. ¿Podría repetir lo del CHA2-VASc? Sí, sí, doctor, no sé si me escucha. Ya, bueno, como decía, van a tener puntuaciones, ¿no? Por ejemplo, de 1 o de 2, ¿no? Por ejemplo, si tienen factores de riesgo como edad mayor a 75 años, sería una puntuación de 2. Si tiene antecedentes de ictus, por ejemplo, también puntuación de 2. Y luego también va a haber otros factores que no son tan relevantes como lo que es insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, enfermedad vascular, en la edad si es que está de 65 a menos de 75 años, es decir, hasta 74 años, así, y también si es sexo femenino. Y bueno, estos van a estar puntuados con 1, ¿no? Eso decía, doctor. A ver, te pongo un caso. Tengo una paciente, mujer, 60 años, diabética e hipertensa, que viene por fibrilación auricular, las palpitaciones, disnea, clase funcional 2, y le haces un electrocardiograma, le encuentras fibrilación auricular. La pregunta es, ¿la anticoagulas? ¿No la anticoagulas? ¿Y con qué la anticoagulas? Doctor, disculpe, ¿me puede repetir? Se estaba apagando mi computadora. A ver, mira, 60 años, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, Hola. doctor. Sí, Ya, sí, doctor. mujer de 60 años, diabética e hipertensa. Y obesa, ese es el común denominador. Diabética, hipertensa, obesa. Mira, nada más eso, ¿ah? Viene por disnea, clase funcional 2, palpitaciones, y tú le, por que has llevado cardiología, le haces un electrocardiograma y encuentras fibrilación auricular. Entonces, la pregunta es, ¿la anticoagulas o no la anticoagulas? Y segundo, si decides anticoagularla, ¿con qué la anticoagulas? Y la tercera es, ¿usas aspirina? Ah, ¿me escucha, doctor? El doctor no está.
Doctor, creo que no se le escucha. ¿Me escuchan, chicos? Ahora sí, doctor. Ya, disculpen, si no accidentalmente lo apagué. Pregunta de oro. ¿Me puedes responder, Cecilia, al caso lo que te pregunté? Ya, doctor. Bueno, según la puntuación de chats, esta paciente tendría más o menos un intervalo de 4 puntos, es decir, estaría en un riesgo moderado, ¿no? Y bueno, sí le aplicaría un anticoagulante, doctor, anticoagulante oral sería. Anticoagulante oral basal. ¿Cómo se define? O sea, a ver, Ada, tú que eres la expositora. Entonces, yo a todo paciente que tiene fibrilación auricular, que no es valvular, es decir, no tiene estenosis mitral moderada o severa, o que tenga prótesis valvular mecánica, ya yo voy a iniciar anticoagulación con que no necesariamente sea warfarina. ¿Cómo es la decisión de iniciar anticoagulación según el CHADVAS? Bueno, doctor, se considera cuando los pacientes tienen, en caso de varón, un puntaje mayor o igual a 1 y en caso de mujer, un puntaje mayor o igual a 2. Muy bien, entonces eso es muy importante. Entonces, todo paciente que tiene fibrilación auricular tienen que hacerle CHADVAS. Pero si ya tiene estenosis mitral moderada o severa, ya no necesitas hacer CHADVAS. De frente tienes que anticoagularle y de frente le tienes que anticoagular con warfarina. Por ejemplo, si tengo un paciente con fibrilación auricular que tiene su prótesis valvular mecánica, ya no hay necesidad de hacerle CHADVAS. De frente anticoagulación con warfarina, ahí no hay lugar a nada, porque recuerden ustedes que el paciente con prótesis valvular, que hay bastante ahora, es necesariamente que tiene que estar anticoagulada. ¿Ya? Ahora, si tú tienes un paciente, por ejemplo, lo que hay en nuestro medio, que hay bastante secuela de fiebre reumática, tenemos bastante paciente con estenosis mitral moderada o severa. Recuerden, estenosis mitral. Si el paciente tiene insuficiencia mitral, le hacen su CHADVAS. Si el paciente tiene insuficiencia o estenosis aórtica, CHADVAS. Pero si tiene estenosis mitral moderada o severa, ahí sí, de frente anticoagulación con warfarina. Es muy importante que recuerden. Ahora, yo tengo un paciente, cuando evalúo el CHADVAS, ¿qué significa la C? La C significa insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección disminuida, es decir, yo tengo fracción de eyección menos de 40%. Es muy importante también. No necesariamente si yo tengo insuficiencia cardíaca le voy a poner un punto. La C es insuficiencia cardíaca, pero con el punto de corte es fracción de eyección menos de 40%. Eso ténganlo bien. Entonces, si un paciente es mayor de 75 años, es 2 puntos. Si tiene mayor de 65 años, es un punto. Entonces, es muy importante. Ahora, la otra pregunta que también tienen que hacerse ustedes es la siguiente. Yo decido anticoagular, ya ustedes están viendo, yo decidí anticoagular, la pregunta es, ¿qué pasa si le anticoagulo y sangra? Entonces, Ada, ¿podrías hablarnos un poquito de Hazlitt? Está bien, doctor. Bueno, en lo que leí, bueno, a ver, el Hazlitt está conformado por por 3, 4, 5, 6, 7 factores. La H viene de hipertensión no controlada, donde la presión sistólica es mayor de 160 milímetros de mercurio. La A viene de función hepática o también renal anormal. Y bueno, allí se toman varios criterios, ¿no? Como la creatinina, la bilirrubina, el aspartato, la
transaminasa, entre otros, ¿no? La S viene de stroke, que significa que puede ser de forma isquémica o también hemorrágica. La B viene del sangrado, una hemorragia mayor previa o también que tenga trombocitopenia o anemia grave. La L viene del INR lábil. Doctor, allí tenía una pregunta, porque no logré entender bien ese factor. La E viene de edad mayor de 65 años y la D del consumo de drogas o hábitos nocivos como ingesta de alcohol. Bueno, aquí nos dice, bueno, según la puntuación que obtengamos, el paciente que tiene una puntuación mayor o igual a 3 tiene un riesgo alto de sangrado por el uso de anticoagulantes. Sin embargo, lo que se plantea es que aún así se debe continuar con el uso de estos, el manejo que se le debe dar es con monitorización constante, quizá menos intervalos entre sus controles y también que se disminuyan aquellos factores modificables. Mm, Muy bien, Ada, está perfecto. Ahora, antes de responderte la pregunta, le voy a hacer una pregunta a Anthony. Anthony, Sí, doctor, buenos días. hola, buenos días. Anthony, yo decido, voy a usar warfarina, voy a monitorizar con INR. ¿Cuánto es el INR normal, Anthony? 2 a ¿Cuánto es 3, doctor. tuyo? No, lo normal. Mm, Tú que no tomas warfarina, ¿cuánto es tu INR? De 2 a 3 va, doctor. Tú tomas warfarina, estás anticoagulado, Anthony. ¿Eres alcohólico? Alcohólico, cirrótico. Anthony. No, doctor. Entonces, ya, ¿cuánto es lo normal? A ver, de una persona que no es anticoagulada, tuyo, por ejemplo, ¿cuánto es? Ah, ¿Qué es normal, el, doctor. 1. ¿qué es el INR? ¿Qué significa INR, Anthony? Vamos. Es la relación, doctor, entre el tiempo de protrombina y... mm, Bien, es una relación, doctor, una división que se hace. ¿cuál? Ya sé que es una división, eso no es necesario que me lo digas. ¿Qué es? ¿De qué sale? Del tiempo de protrombina del paciente y dividido entre lo normal, doctor. Evidente, normal, mira lo que me estás diciendo. A ver, vamos a ver ya, ahí voy pensando, porque esa es una relación. El INR es índice internacional, o sea, razón internacional normalizada, ¿cierto? Ya, Sí, bueno, ya doctor. vamos elevado a la ICI y ahí toda la cosa. Eso normalmente es uno. Ya, si yo decido usar warfarina en un paciente que va a iniciar anticoagulación por fibrilación auricular, tiene razón, el objetivo es mantenerlo entre 2 y 3. Perfecto. Ahora, este, ahí hay un criterio, como su compañera ha dicho, del Hasbled, ¿no? Hasbled dice, ¿sabes qué? Un criterio es INR lábil. ¿Qué significa hacer un INR lábil? Por ejemplo, yo con la dosis de warfarina por días, digamos, al mes que le tomé, me sale un INR en 5, luego me sale en 4, o a veces me sale 1.5. Entonces, recuerden ustedes que para usar warfarina hay que hacer monitorización, hay que hacer dieta, la gente no puede comer productos verdes, tiene que estar muy bien controlado. Entonces, yo tengo un INR que no puedo controlar, el riesgo de sangrado es mayor. Y su compañera ha dicho algo muy importante. El Hasbled alto no contraindica la anticoagulación. Entonces, si ustedes van a iniciar anticoagulación, tienen que hacer Hasbled, que le van a decir a su paciente, señora, por si acaso, familiar va a tomar un anticoagulante, pero el riesgo de sangrado es leve, moderado, severo, así que le avisas. Imagínate que tú le inicias anticoagulación y hace hemorragia digestiva alta y el paciente no sabe. Entonces, nosotros es muy importante que tengamos que avisar eso. Muy bien, gracias, Anthony. José Luis.
José Luis, Sí, doctor. Sí lo escucho, doctor. buenos días. José Luis, tu compañera ha hablado del uso de anticoagulantes. Ya no tanto se habla de nacos, antes era medio despectivo. Yo siempre les decía que sus amigos, su mancha, los nacos, pero ya creo que ustedes ya han superado eso, ya no son nacos. Ahora los nacos también ya no se llaman nacos, sino se llaman dacos, ¿no? Se llaman anticoagulantes orales de acción directa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticoagulantes orales de acción directa? A ver, te escucho, José Luis. A ver, doctor. Estos, como usted menciona, es de acción directa, inhiben de forma directa el factor 10A, si no me equivoco, doctor. ¿Qué fármacos inhiben el factor 10A? Que no puedes equivocar. Ah, ya, doctor. Ahí, ¿Tienes como qué doctor, medicamento el factor 10A? Vamos. ahí están los que, bueno, conversamos la otra vez, ¿no? El Dabigatran, el Rivaroxaban, el Apixaban. El Vigatran y el 10. El Apixaban y el Ledoxaban son lo que, y el Vigaroxaban son que inhiben el 10. El Dabigatran, ¿cómo actúa? Porque imagínate que tú incidentalmente te tomes una caja de Dabigatran, ¿qué antídoto te voy a dar? No sé el mecanismo. Ah, ya, doctor, el Dabigatran actúa en 2A. ¿El 2A qué? Ah, ¿Cuál ya, es el el factor? factor 2. ¿Cómo, No, pero doctor? ¿cuál es el factor 2? ¿Cómo se llama? No, eso sí no lo recuerdo, doctor. Una pepa. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es el antídoto? Por ejemplo, si yo por accidente no me caes bien y te hago tomar Dabigatran 10 pastillas juntas. O un paciente psiquiátrico que toma Dabigatran 10 pastillas. O un paciente que toma Dabigatran, se cae, se rompe la cabeza, ya hace una hemorragia intracraneal y tienes que entrar a operarlo urgentemente. Y obviamente tu criterio es, hay que usar el antídoto. ¿Cuál es el antídoto para el Dabigatran? Sin googlear, José, ¿eh? Eh, no, Sin doctor. googlear, No, googlear, ¿no? no lo sé, doctor, pero pienso que es un coagulante. Ya, obviamente, pues es como que decir yo, ¿qué debo usar para la infección? Yo le pregunto al señor vigilante, el vigilante dice, cereales antibióticos, doctor. No necesitas estudiar 7 años para saber eso. A ver, la que ha hecho la exposición. ¿Cuál es el anticoagulante del Dabigatran, Ada? El antídoto No del Dabigatran. recuerdo, doctor, pero sí lo leí, pero no recuerdo, disculpe. No te preocupes, pero ya. Entonces les pongo un caso. Ni todo es cuestiones de la vida, no es nada fuera de lo normal. Le digo, tienes un paciente. Imagínate que tu compañero está decepcionado, se tomó una caja de Dabigatran y llega sangrando de emergencia y uno de ustedes está de guardia para piña de ustedes. Están de internos y está de guardia. Entonces, el antídoto. A ver, antes de eso, antes de preguntarle a Dabigatran, Ricardo, voy a dejar eso en paréntesis. Ricardo Ya. Luis. Hola Ricardo, buenos días. Ricardo, ¿cuál es el antídoto de la heparina? Mm, no, no, doctor, no, no, no Los recuerdo. muchachos me van a empezar a hacer renegar. ¿Ya qué voy a hacer con ustedes? Me van a tocar mi pavión de ustedes, de bandidos. Keiko, Keiko, ya habrás googleado en estos 5 segundos. Keiko, vamos. Doctor, Ya de está, la muy de la. heparina, Ajá, sulfato de protamina, doctor. protamina, perfecto. Ya, 1-0. Vamos, estás ganando. El antídoto de la warfarina, Keiko, vamos, sin googlear. Warfarina. La warfarina, ya, imagínate que tomas warfarina. Ujú. Ya.
¿Cuál es un antídoto? ¿Qué le darías para, si por ejemplo tu paciente toma warfarina con INR en 10, sangrando? ¿Qué le tienes que dar? Vitamina K. Le tienes que dar vitamina K. Si la warfarina actúa con los factores dependientes de vitamina K, ¿qué tienes que darle? Vitamina K. Entonces, tu paciente toma dabigatran, el antagonista se llama idarucizumab. Parece medio raro, pero es idarucizumab. El idarucizumab hay en el mercado. Y ya les he puesto el caso, imagínense que alguien toma dabigatran y tiene un accidente y tiene que ser intervenido de emergencia, tienes que darle el antídoto. Entonces, ese antídoto tiene que ser administrado precozmente. Muy bien. Ya, eso es uno. La siguiente es, lo siguiente es del antídoto del rivaroxaban, de la pixaban, se llaman decanedal. Estos son los antídotos clásicos que se usan para eso. Entonces, es muy importante, jóvenes, que tengan que recordar cuáles son los antídotos de los fármacos que voy a usar. En general, su compañera ha hablado muy bien de la fibrilación auricular. Recuerden, 5 veces mayor riesgo de stroke, 3 veces mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y 2 veces mayor riesgo de tener mortalidad. Entonces, para nosotros, ante una situación sugerente de fibrilación auricular, este paciente tiene que tener un electrocardiograma, confirman el diagnóstico, su compañera ha hablado del ABC, está muy bien, tienen que ver la carga, los síntomas en general, y de acuerdo a eso, tomar la decisión de iniciar anticoagulación. Eso en el paciente con fibrilación auricular crónica. En general, para ustedes siempre, si van a iniciar medicación para la fibrilación auricular, de cabeza anticoagulación, para mejorar frecuencia, beta bloqueadores, si no se puede beta bloqueadores, digoxina, pero a la cabeza beta bloqueador. ¿De acuerdo? Entonces, ya jóvenes, creo que compañera ha sido muy explícita con la indicación del manejo de la fibrilación auricular. No se olviden, ahora hay bastante fibrilación auricular. Con los smart, con esos teléfonos inteligentes, con esos smart, watch, se puede diagnosticar fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular es una de las causas de mayor morbilidad de secuelas por stroke en el mundo. Si es que hacer manejo y prevención de stroke está en vuestras manos. No se olviden de los anticoagulantes, que es ahora algo muy frecuente. Ya jóvenes, muy bien. Antes de terminar esta práctica, el lunes vienen 2 alumnos a las 8 en punto, se acercan a cardiología, los espero. Si pueden venir el martes, también 2 alumnos. Ya recuerden que lo de las prácticas es optativa. Me dicen quiénes van a venir para esperarlos. Si no pueden venir, no se pueden para que no pierdan la práctica los otros que sí quieren venir. Ya jóvenes, nos ponemos de acuerdo, jóvenes. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, Una doctor. pregunta, doctor. ¿Cuándo va a ser la próxima clase práctica para...? ¿Es lunes, miércoles y viernes o es martes y jueves con ustedes? Porque con la otra formación también estoy en ese problema. ¿Tu horario de ustedes de prácticas qué es? ¿Lunes, miércoles y viernes o martes y jueves? Doctor, está más libre lunes, miércoles. Viernes, ya, con ustedes, ya. Entonces, en el lunes lo hacemos a las 9 de la noche, el lunes. 9 p.m. Ya, doctor. Sí. Ya, chicos, entonces nos quedamos en esto, porque el lunes vamos a hacer la primera clase de ustedes de teoría. El lunes nos encontramos, chicos. Buenas noches. Buenos días, buenos días con ustedes. Me mandan la exposición el día domingo, ¿eh? Gracias, doctor. Buenos días, Gracias, jóvenes. doctor. Cuídese. Bajen el nivel de la exposición de hoy día estaba a ese nivel, quiero las exposiciones, ¿ah? Muy bien, buenos días a todos.